Un saludo para todos. Hoy es un día que esperé durante mucho tiempo. Desde que empecé Génesis dije, ¿cuándo voy a hablar del profeta Jonás? Bueno, hoy vamos a hablar de este impactante profeta, capítulo 1. Pero antes quiero decirte que en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 24, habla de cómo este rey Jeroboam había sido una influencia para todos los reyes, para que pecaran, para que hicieran lo malo delante de Dios. Y por estos pecados viene la necesidad de los profetas. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Porque miró Jehová la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Entonces vemos cómo estos hechos tan terribles de los reyes, cómo Dios fue paciente, todos se fueron transmitiendo el pecado, y Dios miraba la aflicción de Israel porque no había ni libre, ni quien lo ayudara, ni ellos buscaban. Y esa paciencia de Dios hizo que él fuera pues más severo, porque todos los reyes, hablando de Judá y hablando de los reyes de Israel, ellos se fueron sobre estos pecados: idolatría, vanidad, todo este tipo de cosas. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo todavía. Por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. O sea, iguales en el nombre. Este era el 2, Jeroboam 2, iguales en los pecados, en la historia. Este vino para imitar lo malo. Lo malo. Entonces, es en el tiempo que viene entonces Jonás, porque no quieren oír al profeta, no quieren la ayuda. El enemigo está vulnerable y Dios manda al profeta entonces a hablarle a otro pueblo. De hecho, el libro de Jonás, en este contexto que nos da Reyes acerca de los pecados que tenían, que eran terribles, es el libro más ridiculizado que hay, porque se lo comió un gran pez, que es antinatural. O sea, muchos dicen que es solo una historieta, una para ilustrar algo, una forma de metáfora, una enseñanza, un mito, o sea, algo que no fue real, literal. Pero la palabra de Dios nos dice otras cosas. Entonces vamos a estudiar este libro viendo que si alguien de nosotros, para empezar tenemos que entender que el contexto de los reyes era pecaminoso, horrible estaba. Y Dios manda hombres que los van a amonestar para que salgan de esa guerra de maldad. Entremos al libro y vayamos descubriendo por medio del Espíritu Santo las cosas que Dios tiene para nosotros en estos 17 versos del capítulo 1. Si tienes a un amigo, a los niños que les gusta mucho esta historia, compártesela para que ellos también puedan disfrutar del conocimiento de la Biblia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces, el que le habla a los profetas es Dios. La palabra es de él. Él les va a hablar porque son sus instrumentos. Ellos son los indicados para ser los portavoces. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces Dios le ordena a Jonás que vaya a Nínive, la capital de Asiria, una de las ciudades más grandes y depravadas de aquellos tiempos. Entre más grandes las ciudades, pues más pecadoras, más depravadas.
esta ciudad que nosotros la vemos desde Génesis, donde Nimrod, aquel Gibor, aquel poderoso cazador delante de Jehová o en contra de Jehová, que hablábamos que había sido el primer tipo de anticristo o antidios que va en contra de todo lo santo, él había fundado, y obviamente sobre fundamentos pues pecaminosos, que ahora ya habían dado un fruto muy poderoso en todas las descendencias y generaciones. Lo más impactante aquí es que este pueblo, siendo tan duro y no siendo el pueblo de Dios, iba a tener mejores conciencias del mismo pueblo de Dios. Y eso lo vemos en estos tiempos, donde a veces o en muchas ocasiones hay gente que no va a la iglesia, que no son hermanos y se portan mejor, o son más sensibles, más considerados. Eso es lo que Nínive se convirtió para Israel, una reprensión. Dios les iba a enseñar que realmente, si él daba una oportunidad, iba a ver quién se iba a arrepentir, cuando Israel le había dado miles de oportunidades. Entonces, hablar del corazón duro. Entonces dice, Señor, ve y predícales, háblales en su cara, es lo que está diciendo el Señor. Ve y diles que ha subido la maldad sobre mí de ellos, que ya me llegaron al colmo, que independientemente si me reconocen como Dios o no, les va a ir mal. Entonces Dios tenía la mirada puesta en ellos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, Tarsis. Fíjense. Y descendió a Jope, a ese puerto, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, se levantó como le pidió el Señor, pero para irse en sentido contrario. O sea, quiso huir de la presencia de Dios, seguramente no porque él entendiera que Dios no iba a estar allá en Jope o en Tarsis, sino porque él pensó que al no estar cerca, Dios iba a mandar a otro. Entonces Jonás no quería que lo mandaran ahí, porque para empezar eran terribles, no le iban a creer. Para Jonás era como que no tenía caso y aparte corría peligro. O sea, había muchas cosas porque no le iba a predicar al pueblo de Israel, le iba a predicar a un pueblo diferente. Es como cuando haces un culto de barrio, que no van muchos hermanos y le vas a predicar a la gente que no es del pueblo. Entonces es diferente, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, cosas se pueden salir de control. Entonces él también era como el hermano que estaba feliz con su don, con su ministerio, con su pueblo, pero como que no tenía muchas ganas de que Dios salvara a otros. Eso es lo que yo veo en Jonás. Así hay mucha gente. Dice, Dios a mí ya me salvó, ya hablo lenguas, ya siento su presencia, entonces ya no ves por los demás, ya no te interesa si los demás sí o no. Entonces, eso necesitamos entender, que la iglesia debe de ir afuera, salir a evangelizar, a hablar, a predicar. Aunque ejerzamos un ministerio, aunque tengamos dones, tenemos que ir, porque el de afuera va a recibir la palabra de Dios. O sea, este es un profeta totalmente evangelístico porque va a los gentiles, vaya, no va al pueblo. Y nosotros nos hemos vuelto muy pueblo, ¿no? Nosotros estamos ahorita en un instituto de la iglesia estudiando la Biblia para ir a hablarle a los que no. Instruimos a los que ya están, pero estamos preparados para recibir a los que no están. Entonces necesitamos entender esto. Jonás conocía que ahí esos gentes descendientes de Nimrod pues eran pecadores, idólatras, eran crueles. Dicen que cuando peleaban los asirios, porque de ahí eran, les arrancaban las orejas, nariz, había prostitución, mentirosos, rapiña, atravesaban, o sea, a las personas en canal, los atravesaban, los colgaban, los quemaban, los decapitaban. O sea, Jonás no quería hablar con esa gente. Dijo, no, no se van a salvar. Ellos, Dios no los va a cambiar. Él no quería eso. No tenía una empatía. Pero Jehová, entonces, cuando se va este hombre, lejos de la presencia del Señor, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, porque Dios lo iba a obligar a que hiciera su obra, porque ya le había revelado tantas cosas seguramente, habían intimidado tanto que dijo, no. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. O sea, Dios les levantó
estas olas, les levantó este fuerte viento. ¿Para qué? Para que él supiera que está en contra de él. Él sabía que Dios lo estaba persiguiendo. No podía huir de su presencia. Y los marineros tuvieron miedo, fíjense. Y cada uno clamaba a su Dios. Están clamando, cada quien, aunque fueran idólatras, aunque clamaran a dioses falsos, pero tenían ese sentir. ¿Qué es lo que pasa con la gente cuando hay una situación, una tragedia, una desgracia? Claman a Dios, a su Dios, o a sus dioses, o a sus ídolos, porque hay dentro del ser humano esta necesidad. Y ellos empezaron a echar las cosas a la nave, para afuera, para ver si se estabilizaba, la descargaron, pero no pasaba nada. Y Jonás se había ido a dormir dentro de la nave. Allá estaba dormido, porque aunque estaban acostumbrados a las mareas altas, los marineros sabían que eso no era normal. Dicen algunos estudiosos que se fueron en un tiempo donde estaba tranquilo, o sea, los viajes lo hacían cuando había toda la seguridad de que no iba a haber estos percances. Entonces de la nada se levantó esto. Fíjense. Entonces empezaron a clamar a Dios porque se salió de sus capacidades, y eso es lo que va a pasar con la humanidad. Un momento que no te alcance nada, le vas a clamar a Dios, quieras o no. Entonces, que querían quitar el peso de la nave, pero no pasaba nada. Entonces, mientras el mundo se les caía encima a los marineros, Jonás estaba dormido. Mientras alguien estaba clamando a Dios, el que debía de clamarle al Dios verdadero estaba roncando. Ellos allá tenían una verdadera cadena de oración, y este estaba dormido. Quizá por depresión, por miedo, por lo que tú quieras, pero estaba dormido. Muchas veces así está la iglesia, dormida. Allá están clamando, allá están buscando, allá tienen hambre, allá tienen necesidad. Y la iglesia roncando, dormida, ensimismados en nosotros mismos. Cuando allá los marineros se están ahogando, el mundo se les está partiendo, se les está cuarteando a la nave. La nave en la que ellos dependían para sobrevivir, para trabajar, para existir, se les estaba partiendo sus esperanzas, y estaba dormido Jonás. Entonces la iglesia, a veces nos burlamos de que son idólatras y adoran al palo, la leña, y adoran al fierro. Sí, pero porque no hay una iglesia despierta, llena de poder, llena del Espíritu Santo. Aquí en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Facebook, vemos iglesias ridículas. O sea, no son las iglesias que Cristo quiere, no son las iglesias verdaderas. Hacen programas, tienen muchas cosas, adoptan cosas, buenos predicadores o buenos oradores, pero está dormida la iglesia, puro elitismo o pura prosperidad. Eso no es lo que Dios quiere para la iglesia. Y el mundo se está acabando. Y ya no lo detecta esa iglesia, porque el mundo ya son ellos. El mundo ya son ellos mismos. Entonces, la diferencia es que tienen el título o el nombre, pero ya no son lo que Dios quiere que hagamos. Y ahora se daña la gente. ¿Y por qué juzga? ¿Por qué habla así? ¿Por qué comenta esto? Si son de los mismos. No somos de los mismos. La iglesia de Dios es sin mancha y sin arruga. Los que están luchando por ser esa iglesia somos los mismos. Los que luchan por tener una iglesia comercial no somos los mismos. Aunque hablemos de lo mismo, aunque le pidamos al mismo y aunque le rogamos al mismo, no somos los mismos. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces el patrón de la nave dijo: pues oye, no entiendo cómo está dormido, si ante la impotencia aquí. Entonces le dio la orden de que se levantara, le dijo: y clama a tu Dios, a ver si ese nos responde, porque no nos ha respondido los de nosotros. Entonces el patrón ahora de la nave de la iglesia de Cristo, es el patrón el que nos está diciendo que nos levantemos. La cabeza de la iglesia, Él es el patrón. El que dice: ¿qué tienes tú, dormilón? Si no te hice para esto. Discipular, enseñar, ganar, bautizar, motivar, que la gente crezca, se edifique. Esa es la iglesia que Dios está diciendo. Y el patrón de la nave de ellos despertó al dormilón de Jonás. El patrón de nuestra nave es Cristo. Eso nos debe despertar a nosotros. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes porque Jonás todavía no decía nada. Y la suerte ¿sabe sobre quién cayó? Sobre Jonás. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad? Nosotros. Y echar suertes, pues, para ellos era algo común, y le atribuían a la suerte el resultado, pero Jonás sabía que no.
Él le atribuía el resultado a Dios. Entonces, ¿sobre quién iba a caer la suerte? Sobre Jonás, porque Dios lo iba a exhibir, porque Dios quería que supieran que él era el culpable y el que tenía la respuesta. Porque quien tiene la respuesta es la iglesia, porque Cristo está con ella, no hay otra respuesta. Entonces, por hace tiempo que oí un canto que como incitándote a que si la iglesia no te muestra al Señor, entonces no vayas a la iglesia y busca a Jesús. No es cierto eso. Está mal, eso es una canción herética. Cristo tiene la verdadera iglesia. No es que no vayas a la iglesia. A lo mejor ha sido una equivocada. Tienes que ir a la iglesia de Cristo. No es que lo encuentres por otro medio, porque la iglesia Él la hizo, Él la instituyó. No, pero no la instituyó no la hizo como una institución que tiene unas siglas o que tiene un nombre, no. La instituyó por los principios que dejó en la gente, por la ley, por la palabra de Dios. No se trata si tú eres esto, yo soy lo otro. Se trata de que la iglesia de Cristo es la que obedece la palabra de Dios. Esa es la iglesia, de la denominación que tú seas o yo. Si vamos acorde a la palabra, esa es la iglesia. No se trata de que no vayas a la iglesia, se trata de que vayas a la correcta. Entonces, cuestionaron a Jonás, le dijeron, oye, ¿por qué no se ha venido este mar si el mar estaba bien? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Lo cuestionaron, porque Dios les había revelado que realmente Él era el problema. O sea, qué cosa tan terrible. O sea, ¿a qué te dedicas? No, pues soy profeta, dijo. No, pues ya sabemos quién es tu Dios, soy hebreo. Temo a Jehová, todavía dijo el desvergonzado, Dios de los cielos que hizo la tierra y el mar. Y casi le dicen, entonces, ¿por qué roncas? ¿Por qué duermes? Si tu Dios es el del mar. Oye, pues aquí lo necesitamos usar. A veces decimos nosotros, no, es que nosotros somos del pueblo de Dios, o sea, bien orgullosos y realmente, hermanos, ni parecemos. Soy hebreo, dijo, y respeto a Jehová. ¿Cómo lo iba a respetar si estaba huyendo de él? Y luego dice Dios del mar, cuando el mar era el que se los estaba tragando. A veces así decimos, no, mi Dios es el Todopoderoso, porque nos ha ido bien, pero cuando nos va mal dudamos de nuestro Dios. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. O sea, Él dijo, ¿saben qué? La verdad huí. Él me mandó a hacer algo, yo dije que no. Los marineros supieron. ¿Pero por qué? Si tienes una relación tan directa con Dios, ¿cómo es posible que te haya regresado? ¿A poco no pasa eso, hermanos? Que ves a gente en su don, en su ministerio, ejerciendo con poder, con autoridad, y se van. Y luego tú dices, ¿pero por qué te fuiste si Dios te usaba? Si Dios estaba contigo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Pues los marineros tuvieron gran temor y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embravecía cada vez más. ¿Y qué hacemos? Ya echamos suerte, ya sabemos que eres tú, ya no lo declaraste. ¿Qué hacemos? Y él les dijo, pues échenme al mar y el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad sobre vosotros. Échenme al mar. Así dijo Jonás, tírenme, yo soy el problema. ¿Se imaginan, hermano? Qué impactante es cuando tenemos que reconocer que somos el mal, que estamos haciendo mal a una fraternidad, a un grupo, a una iglesia, y decir, soy yo el problema. Pero hay gente que nunca reconoce esto. Ellos porque se les estaba acabando el mundo. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, no lo querían echar, eran más buenos que él. Decían, no, trabajaron, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más y más. Entonces clamaron a Jehová, entonces dijeron, Señor, Dios de te rogamos ahora que no nos quites la vida por este hombre. O sea, ellos tenían familia, hijos, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú has hecho como has querido. O sea, ellos le estaban dando unas cachetadas al profeta pidiéndole a su Dios. Fíjense. Y tomaron a Jonás los marinos y lo echaron al mar. Y cuando lo echaron, el mar se aquietó, hermano. Así. Y ellos más comprobaron que era real, que el Dios de ese hombre desobediente era el verdadero Dios. Qué triste va a ser que alguien vea que nuestro Dios es el verdadero sin que nosotros realmente hayamos hecho algo correcto. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. O sea, en ese momento dijeron, perdónanos, Señor, por lo que hicimos, ya lo matamos, ya pasó esto. Le rindieron sacrificios, le prometieron cosas ahí mismo.
Ahí. O sea, la desobediencia de este profeta les estaba predicando. Ahí mismo. Y cierro con esto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Preparado. Dios no solamente tiene preparada tu bendición, ni preparado lo que te va a dar. Él también tiene preparado el juicio si te alejas. El proceso para que regreses. Él tiene preparado todo. Por eso, él sabía que Jonás iba a ser desobediente. Por eso le había preparado el juez, el pez. Dios no solo prepara tu camino a la salvación, Él prepara los métodos que va a usar para que no te pierdas. Él prepara todo. ¿Quién te va a dar un mensaje? ¿Dónde te vas a encontrar un folleto? ¿Qué iglesia te conviene? ¿Qué cantos te hacen doblarte? Él prepara todo para tu vida, para que sepas. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Antinatural. Debía de morirse, sí, pero Dios lo cuidó porque tenía propósitos para él. Así que ánimo. Espero que este video de Jonás, este arranque de serie, te taladre hasta los huesos y que sigamos buscando de la bendita palabra del Señor. Y si tú has sido desobediente a Dios, regresa para que tu predicación alcance a muchos, para lo que tú hagas sea de bendición para otros y que ellos también conozcan al Señor un día. Bendiciones y ánimo.